Hola. Bueno, la clase pasada estuvimos trabajando en equipo y hice la corrección del ejercicio 4, pero no quedé muy convencida con cómo quedó la explicación, así que ahora voy a explicar todo el ejercicio desde el principio. Bien, empiezo. Acá tenemos el gráfico de una función, ¿sí? La letra del ejercicio dice que es una función de dominio menos 1, 1. ¿Sí? Es una función que va desde el intervalo menos 1, 1. Y como no nos dice el codominio, cuando no tenemos explicitado el codominio son los reales. ¿Sí? Recuerden que al codominio le pueden sobrar elementos. Es decir, la función no tiene por qué llegar a tomar todos los valores del codominio. Bien, entonces, vamos a la primera pregunta. La pregunta A dice, ¿el punto 1 menos 1 pertenece al gráfico de f? Menos 1, 1. ¿Pertenece al gráfico de f? Bien, para ver eso, lo que hay que hacer es ubicar al punto. Cada punto del plano tiene dos coordenadas. El punto menos 1, 1 es el punto que en la primera coordenada vale menos 1 y en la segunda 1. Es este punto de acá. ¿Sí? La primera coordenada, que es en el eje de las X, es 1, es menos 1, y la segunda coordenada en el eje de las Y es 1. Bueno, entonces este punto no pertenece al gráfico, como vemos claramente. Y luego pregunta lo mismo para el punto 1 menos 1. Bien, vamos al punto que tiene como primera coordenada 1 y como segunda coordenada menos 1. Es este punto de acá, este, que sí pertenece al gráfico. Bien, ¿cómo se lee un gráfico? Cada punto del gráfico tiene dos coordenadas. La coordenada en el eje horizontal es la X y la coordenada en el eje vertical es la f de X. O sea, es lo que me da la función cuando se la aplicamos al punto X. ¿Sí? En el ejemplo, por ejemplo, de temperatura en función del tiempo, en donde el tiempo está en el eje horizontal y la temperatura en el eje vertical, la función temperatura en función del tiempo nos dice, por ejemplo, qué temperatura hubo a la hora 1, bueno, menos 1 grados. Así la leeríamos. Bien, vamos a la parte B, que va justamente a esto que les estoy diciendo de cómo se lee una gráfica. La pregunta B dice, halle f de menos 1 y f de 1 medio. ¿Qué es f de menos 1? Bueno, es el valor de la función aplicado a la x igual a menos 1. Venimos acá al menos 1 y nos fijamos cuánto da f de menos 1. Da menos 1 medio. ¿Sí? Es lo que les estaba explicando de cómo se lee una gráfica. F de un número es, tenemos que ir a la gráfica y fijarnos en el eje vertical, que es el eje de las f de x. ¿Cuánto vale f de un medio? Venimos acá, vamos hasta el gráfico y vamos al eje vertical. F de un medio es 1.
Bien, vamos a la parte C. Dice, f de x es igual en x, y allí hay que completar. F de x es igual a 1 en x igual a tanto. Bien, ¿qué quiere decir esto? F de x es lo que está representado en el eje vertical. Entonces nos está preguntando, ¿para qué valores de x f de esos valores es 1? Fíjense acá. Acá está 1 en el eje vertical, f de x igual 1. Y hay dos puntos que están a altura, dos puntos del gráfico que están a altura 1. Tenemos que mirar cuál es la coordenada en el eje de las x de esos puntos, ¿no? Estos puntos tienen dos coordenadas. Este de acá tiene coordenada 0, 1. Y este de acá, un medio, 1. Nos está preguntando, bueno, nos está diciendo que busquemos los puntos que f de x es igual a 1, por eso agarramos estos dos puntos. Y tenemos que hallar cuáles son los valores de x, que son 2. Como ya lo había dicho, sería x igual a 0 y x igual a un medio. Así que contestamos eso, x igual a 0 y un medio. Fíjense que esto es a lo que le llamábamos preimagen. Otra forma de decir esto es que la preimagen de 1 es un conjunto con dos elementos que son 0 y un medio. Esa es la preimagen. ¿Se acuerdan que la preimagen de un conjunto, en este caso un punto, la preimagen de un conjunto es otro conjunto que son los valores de x que f de x da ese conjunto? ¿Sí? En este caso, la preimagen del elemento 1 son dos números que son 0 y un medio. Bien, parte D. La primera parte es lo mismo que esto, pero para f de x igual a 0. D, f de x igual a 0 en x igual a, y completar. Bien, entonces, lo que estamos buscando son las preimágenes de 0, los valores de x en donde la y vale 0. Vamos al gráfico. O sea que queremos encontrar los puntos del gráfico que están a altura 0. O sea que están a nivel del piso, si lo miramos esto como el piso. Así que son estos dos puntos, este punto de acá y este punto de acá, que son las viejas y queridas raíces de f. Esta pregunta es equivalente a preguntar cuáles son las raíces de la función f. Bien, pero no son tan fáciles de hallar, ¿verdad? Porque a diferencia de las partes anteriores, en donde estaban marcados los números que necesitábamos, acá no está marcado qué número es este y qué número es este. Tenemos que hallarlos. Por ahora les voy a poner nombre, nada más, y después de terminar el ejercicio, o después de avanzar un poquito con el ejercicio, borro el pizarrón y hago esa parte, ¿tá? Porque necesito un poco más de espacio. Entonces le voy a llamar alfa y beta, ¿sí? Puedo usar letras griegas, podría usar cualquiera dos letras, pero no quiero usar F, que ya lo estoy usando, y algunas otras letras que después voy a usar como A y B, que las usamos para los coeficientes de las funciones lineales. Entonces le voy a poner dos letras que seguro no voy a usar, que son alfa y beta. Bien, entonces f de x es igual a 0 en alfa y beta, que las voy a hallar después. ¿Tá?
Bien, sigamos entonces llamándoles alfa y beta y después las hallamos. La siguiente parte dice f de x es menor que 0 si x pertenece a f de x es negativo si x pertenece a, y hay que completar. Bien, fijémonos. Capaz que lo mejor es es leer la función de izquierda a derecha. Vamos a mirar qué signo tiene la función de izquierda a derecha. Desde -1 hasta alfa, la función, hay que mirar en el eje de las y, tiene valores negativos. Por ejemplo, f de -1 es negativo, es un medio. F de este punto acá es un punto por acá, está por debajo de 0. Y así hasta alfa, en donde en alfa justo vale 0 la función. Así que desde -1 hasta alfa, la función es negativa. En alfa vale 0. Desde alfa hasta beta, fíjense que la función está por arriba de este eje. Si nos fijamos los valores de la función, para distintos x de todo este intervalo, nos dan números positivos. F de este número es un medio, f de este número es 1, f de este número es 1. Son todos números positivos. Así que f de x en este intervalo es positiva. Y desde beta hasta 1, fíjense que en beta vale 0 y después de beta vuelve a valer valores negativos. O sea que lo que uno tendría que mirar, si uno quiere ver el signo de la función, que es lo que estoy preguntando acá, es para qué valores la función es positiva y para qué valores es negativa. Es decir, para qué valores estoy en is por arriba del eje horizontal, la gráfica por arriba de este eje, y para qué valores es negativa, o sea, por debajo de este eje. Así que, ahora que hicimos este análisis, es fácil responder a esto. F de x es negativa si x pertenece a desde -1 hasta alfa, sin incluir alfa, porque en alfa vale 0, no es negativa, estricta, sino que es igual a 0, no menor que 0, y en realidad se usa, habría que decir o, si x pertenece a este intervalo, o si x pertenece a este intervalo, desde beta hasta 1, sin incluir beta, porque beta es raíz, incluyendo, acá era -1, perdón, desde -1 hasta alfa, y desde beta hasta 1. Y f de x es mayor que 0, ¿para qué valores de x? Para los valores entre alfa y beta. O sea que es el intervalo alfa-beta. Bien. Seguimos. Lo siguiente que nos pregunta es sobre el crecimiento de la función. Antes de pasar al crecimiento, todavía en la parte D, les voy a mostrar un esquemita, que ustedes lo conocen bien, que es un resumen de estas tres cosas que están acá. Estas tres cosas que dice acá, que f de x es igual a 0 en alfa y beta, que es menor que 0 en estos intervalos y mayor que 0 en estos intervalos, se puede resumir en un diagrama que se llama el diagrama del signo de la función. ¿Cómo es el diagrama de signo? Voy a hacer por aquí. Este eje simboliza el eje horizontal. Entonces pongo la escala del eje horizontal. ¿Sí? Pongo el -1, voy a poner alfa, voy a poner beta y 1. Y luego acá, fíjense que acá tengo los tres intervalos que aparecían acá, ¿no? De -1 a alfa, de alfa a beta y de beta hasta 1. Y arriba, o sea que abajo pongo los números de la escala. Y arriba pongo el signo que simboliza
el signo en cada intervalo. La función desde -1 hasta alfa es negativa. Desde alfa hasta beta es positiva, ¿sí? Mayor que 0. Y desde beta hasta -1 es negativa. Y arriba de estos, bueno, en -1 es negativa, o justo la función empieza ahí, ¿no? En alfa es 0, en beta es 0, no es ni positiva ni negativa, sino que es 0, y en 1 es negativa. Y esto es lo que se le llama el esquema de signo de la función, ¿tá? Es importante que uno pueda resumir de alguna manera el signo de una función. El signo de una función entonces se puede expresar de esta manera, como lo hicimos acá, ¿sí? Con esas expresiones, o se puede hacer con este esquema, ¿no? Tiene la misma información, este esquema de signo que esto. Pero es muy importante saber interpretar el esquema de signo, porque uno tiende a la mecanización. Uno mecaniza y dice, hago el esquema de signo, pero después no razona qué es lo que le está diciendo el esquema de signo. Entonces, tan importante como poder hacer el esquema de signo es poder entender el esquema de signo. Es decir, mirar este esquema y decir, ¿qué significa esto? Significa que la función es negativa desde -1 hasta alfa, positiva desde alfa hasta beta y negativa desde beta hasta 1. En este sentido que vemos en el gráfico, en el sentido de la segunda coordenada, la coordenada y, de la f de x, ¿no? Que en este intervalo está por debajo, o sea que toma valores negativos en y. En este intervalo está por encima, que toma valores positivos en y. Y en este intervalo de nuevo negativo. Bien. Volvemos seguimos con la parte E. Parte E. Dice, f es creciente, ¿en qué intervalo? Y f es decreciente, ¿en qué intervalo? Y f es decreciente, ¿en qué intervalo? Bien. ¿Qué quiere decir que la función sea creciente en un intervalo? Quiere decir que cuando yo avanzo de izquierda a derecha en el eje de las x, la y también sube, ¿sí? O sea que está de subida. La función es creciente en los intervalos en donde está de subida. Y es decreciente en los intervalos en donde está de bajada. Es decir, por ejemplo acá, a partir de este valor en adelante, si yo me muevo de izquierda a derecha, la función en este eje baja la coordenada y. Entonces la función es decreciente. Así que la función esta es creciente desde -1 con x perteneciente a -1 y hasta acá, hasta este valor, que se ve a ojo que es 1/4. ¿Sí? Ahí no hay que hacer ningún cálculo, por más que no estuviera marcado, se ve claramente que es en 1/4. Así que la f es creciente en el intervalo -1, 1/4. Se entiende que estamos hablando de los valores de x. Cuando decimos es creciente en tal intervalo, nos estamos refiriendo a los valores de x para los cuales la función es creciente. Y luego, desde 1/4 hasta 1 es decreciente. Desde 1/4 hasta 1. Bien. La pregunta G es sobre el mínimo de la función.
F. El mínimo y el máximo y el mínimo, perdón. La pregunta F y la pregunta G. La pregunta F dice, el máximo de la función f es aproximadamente algo y se da en x igual a algo. O sea que aquí nos están preguntando dos cosas. Nos están preguntando, o yo les estoy preguntando, ¿dónde, cuál es el valor de I máximo? Imagínense, si este fuera el gráfico de temperatura en función de tiempo, el máximo de la función sería la temperatura máxima y la X sería a la hora a la que se da esa temperatura máxima, ¿no? La temperatura máxima fue 25 grados y se dio a las 3 de la tarde. Es eso lo que nos están preguntando, lo que estoy preguntando en esa parte. Entonces, miramos el gráfico, miramos el punto más alto del gráfico, que es este de acá, que se da en x igual a un cuarto, y está a una altura de, y no se ve bien porque no está bien, muy marcada la escala en el eje, pero yo estaba preguntando aproximadamente. No lo podemos hallar exactamente, porque para hallarlo exactamente nosotros tendríamos que tener alguna información sobre cómo es esta curva, porque hay muchas funciones conocidas cuyo gráfico es una curvita así. Entonces, si yo no tengo más información sobre esa curva, no voy a poder saber exactamente a qué altura está. Podría ser un pedacito de parábola o podría ser un pedacito de círculo, que es otra figura, etcétera. Puede ser un pedacito de cualquier figura, cualquier función que tenga un máximo en una parte. Bien, entonces aproximadamente, a mí me parece, por lo menos en mi dibujo, me quedó que está aproximadamente en 1,2, ¿sí? El máximo es aproximadamente 1,2 y se da en x igual a un cuarto. Bien. Y el mínimo